Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas de todo! Vamos a charlar, entre mil risas conocer de actualidad, temas del mundo y del ¡Mija, país. patientita! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales e internacionales, personajes, deportes, farándula, eventos culturales. Bienvenidos como siempre a Hablando de Frente como la gente. Pablo Legolas, hoy traigo dos invitadas, no una sino dos, que nos va a contar la historia de lo que era hacer el periodismo en medio de la guerra. Lo que llaman el periodismo de guerra, mucha gente que no sabe eso. Hay gente que no sabe sino ver la noticia, pero no sabe cómo es que se hace una noticia en medio del conflicto armado. Pues hoy le vamos a contar cómo era la cosa en la historia y lo que ahora puede llegar a ser si tenemos una mejor conducta de paz en todo el país. Para Legolas, le voy a invitar personajes de lujo. ¡Ah! Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas de todo! Vamos a charlar. Hola, doctora María Elsie Morales, ¿cómo le ha ido? Don Tamalio, ¿cómo está? ¿Bien o no, doctora? Pues estar aquí es estar muy bien. Ah, eso sí es cierto. Y la otra que es la doctora Olguita. La doctora Olguita, ¿cómo le ha ido? Olga Garzón, ¿cierto? Olga Lucía. Olga Lucía Garzón. Olga Lucía Garzón, gracias Tamalio por la invitación. Me parece muy chévere estar aquí porque pues admiro su esfuerzo, su programa y hacer periodismo en medio de risa, genial. Eso no es fácil. ¿Qué es más fácil, hacer periodismo con sátira y humor o hacer periodismo de guerra, doctora María Elsie? Pues para mí es más difícil hacer con sátira y humor. Yo hice periodismo de guerra y pues no fue fácil, pero pues ya uno terminaba haciendo la tarea diaria, porque hubo épocas en que era día a día las tomas guerrilleras y allá teníamos que estar contra todo lo que se nos viniera y pues se aprendió y se hizo y bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? O sea que uno se levanta y decía, ay, otra vez se tomaron el pueblo, arranque otra vez, ¿cierto, Olguita? Estábamos siempre, en esa época estábamos a la expectativa. Los fines de semana sobre todo era donde se veía ese tipo de acontecimientos, de tomas guerrilleras, porque entre semana como que ellos descansaban. Entonces ya el viernes estaba uno piloso al sonido de los helicópteros, la llamada de la policía. Oye, Ibagué no se volvió ¿cómo se llama eso que se pone psicósico? Es que le da una psicosis, esa cosa, psicótico. Psicolicóptico. Sí, es una cosa. Uno veía el helicóptero que arrancaba hacia ese lado del sur por allá y uno decía, uy, le dieron a los del sur. Ya Eso sabía hicieron. uno. Si el helicóptero arrancaba para el otro lado, decía, uy, los del norte, se tomaron el norte. Sí, era como más o menos como la cosa, ¿cierto? Perfecto, así era. Todo era oír la hélice y ya uno decía, a lo lejos, uno decía, ay, viene el helicóptero, porque como empieza de lejos, hasta que ya diferencia en esos sonidos de helicóptero. Y ya uno sabía que tenía que ponerse en alerta. Y ahí le tocaba a uno que por WhatsApp. Pero era el día antes, no, WhatsApp no, Coronel, tirando venga, teléfono. no. Mándeme un pin y... No, esa No, ¿cómo no, era no. la cosa? Estamos hablando de apenas de hace unos 20 años, 20 pasaditos. Uy, Lo que hablamos eso no había tecnología. pues la vía, empezaban los celulares ya a funcionar, pero eran las panelas y eso no tenía todo lo que tiene hoy día para enviar material de buena calidad, para nitidez en el sonido, cantidad de cosas que es el periodismo que se hace hoy día desafortunadamente. Venga, le digo, pero si a ustedes están ganando años maravillosos, o sea, ustedes son profesionales ya egresadas de universidad y de todo, eso no fue empírica la cosa. Para nada, no, nosotros ya vinimos Usted tanto de la Lucía, Tadeo, ¿cierto? de la Joretadeo y ahí empezaron a llegar muchas y a crearse las facultades acá en Ibagué. Ya después de que teníamos como unos 5 o 10 años de estar, las universidades se preocuparon también por Y eso. la doctora Olguita es de la CUN, ¿cierto? Yo estudié primero en la Universidad de La Sabana, después estuve en los Libertadores en Bogotá y por último en la CUN terminé el Remató ciclo la cosa. profesional. A las dos le tocó irse para la nevera a estudiar. Ah, en esa época no había nada de acá de eso de comunicación, No, ¿cierto? no, era en No. Bogotá, había que ir a No. estudiar a Bogotá, Para nada. Comunicación social había en la Javeriana, en el Externado en La Sabana. y creo que en la Sabana. Que es donde estaba la doctora Olguita. Sí. Oye, ¿y cuándo? Periodismo, ¿verdad? Pues solamente periodismo. No, allá? comunicación social y periodismo. Doctora Olguita, ¿y a usted le pasó lo mismo a María Elsie, que de chinita era chismosa? Le decían, uy, ¿era periodista de la familia? No, al contrario. A mí me decían que era muy tímida, muy callada, pero leía mucho. Entonces yo resulté siendo periodista sin imaginármelo. Es porque mi papá un día me dijo, usted va a ser periodista porque usted lee mucho. Se me quedó como eso en la mente y por eso estudié periodismo, pero no, yo no. Lejos de no era pensar esa chismosa, cosa. No era La chismosa. usted sí era que era comunicadora de Guambita. Sí, de muy niña, como a los 7, 8 años,
así, en un barrio y todo lo que pasaba en las cuadras, en las familias, a veces me enteraba por ahí, mire que tal cosa pasó, mire que, y con lujo de detalles. Y entonces pues todo O sea, lo usted era contaba. la cámara de seguridad del barrio. Más o menos, sí. Y entonces algún día hablando mis hermanos con mi mamá, ya los más adulticos de 16, 17 ya salían del bachillerato, cada uno diciendo, yo quiero estudiar eso, yo quiero... Y yo, ¿qué estudio, mamá? Tenían yo 9 años. Dijo, periodismo porque usted es muy chismosa. Fue una sentencia. Fue una sentencia porque ya a los 15 años ya estaba queriendo meterme en el cuento con la asesoría y el apoyo y el empuje del padre Javier Arango. Desde el colegio, ¿no? Ay, Estaba en el colegio padrecito. todavía. Bueno, eso para que se den de cuenta que son mujeres que les ha tocado de abajo. Eso no es que son así con la luca ni nada, porque eso fue con esfuerzo, porque anteriormente si uno para Bogotá y a estudiar, eso le tocaba a uno muy duro. ¿O cómo era la cosa, doctora Aurita? Sí, por lo menos en mi caso yo era una niña consentida, niña de la casa, y ir a estudiar allá primero, pues el frío, el ambiente, llegar sin mis papás, solamente con mi hermana que ya estaba viviendo allá, y yo lloraba todos los días, yo lloraba y llamaba a mi mamá, a mi papá, me daba mamita y me ponía a llorar por teléfono. Sobre todo esa ausencia de mis papás me pareció muy cruel. Y el clima, la gente, el ambiente, o sea, es otra cosa. Bogotá, empezando desde su gente, es muy diferente. Entonces sí, fue duro. ¿Y a usted, doctora Elsie? Pues yo creo que es que yo sí guardaba ya una emoción porque mis hermanas mayores estaban allá. Entonces era como, ya, me va a llegar la ida a Bogotá. Entonces, soy grande, ay. y tenían allanado ya un apartamentico, todo. Entonces vivíamos y me indicaban, no voy a ir por tenía allí. pinta coja- de costeña y todo mezclado. No, eso fue una cosa, no, Tamalio no se mete en cosas que no... Cuente Bueno, eso, cuénteme de los crespos. no, yo estoy en la Juretadeo y había unas escaleras muy grandes para subir, iba acelerada, llegando seguramente tarde a clase porque me tocaba coger el bus de la 57 con 13 y me dejaba, a veces había una ruta que iba por la cuarta, 24 había y al Transmilenio ni externado, nada, no, la buseta era. Y entonces si no tocaba en la décima, quedarse en la 10 con 24. Y uno subía con todos esos niños que decían, en esa época le decían los gamincitos, y uno no sabía si le iban a quitar el bolso o algo, tocaba subir muy acelerado. Y bueno, yo iba entrando y alguien dijo, y bueno, negra, ¿tú de qué parte de la costa eres? Ajá. Y yo le contesté por una charada también de Ibagué, pero ajá. Y ya. Ole, todas esas anécdotas y todo eso, de alguna manera sirve para uno empezar a entender que nuestro país tiene una diversidad cultural de tradiciones y de historias, ¿no? Que es a donde vamos a entrar nosotros. ¿Cómo hace uno para empezar a meterse uno a entrarse a todas esas culturas y a todo eso, doctora? Y empezarlo a ver con ojos de periodista. Bueno, más o menos le cuento, así lo relaté en el libro, y es que desde pequeña yo escuchaba mucho las historias de mi abuelita, de mi papá y de mi mamá en el Líbano, donde yo iba de vacaciones. En ese momento de pronto las escuchaba como, no sé, relatos que uno le gusta oír a los abuelitos hablar, pero ya cuando entré a trabajar al Nuevo Día, me interesé mucho por conocer los barrios, pero los barrios más vulnerables de la ciudad. Me gustaba mucho. Me iba al Eduardo Santos, me iba al Conveima, me iba al Baltasar, me iba, bueno, a todos los... Es que allá sí hay historia. Exacto. Entonces ahí empecé a conocer lo que fue la injusticia social, la desigualdad, todo esto. Y luego empecé como a relacionar ya de dónde era que venía, todo, como que esa era la génesis de ese conflicto que me había contado mi abuela sobre Sangre Negra, sobre la época de la violencia. Que esos fueron los primeros guerrilleros o insurgentes en la historia de la guerrilla. Bandoleros en ese momento, bandoleros, bueno, ustedes saben todo lo que fue la violencia bipartidista. Ahí empecé yo a conocer, lo uní con lo de los barrios y ya después Jaime Gustavo Osorio Gómez, un día me vio como muy interesada, él era secretario de gobierno, y me dijo, la veo interesada en estos temas porque no se va para Gaitania, que aún hay un auge de amapola, vaya, y ahí empecé yo a ir a Gaitania y empecé a interesarme por todos los temas, empecé a buscar, así preguntándole a la gente a dónde encuentro un guerrillero, hasta que por fin me pude contactar con el primero y ahí empezó mi vida como... ¿Cuál fue su primer insurgente entrevistado?
Jerónimo Galeano. Ahí fue cuando usted llegó y el Jerónimo dijo, mire, le presento a la periodista Germinal, no sé qué, una cosa. ¿La periodista qué? Que un viejito que fue el que la llevó. y No, todo. no, fue después de harto tiempo en un recorrido que hicimos por el Huila El Huila. Caballo. Estábamos buscando un campamento de Jerónimo y un señor cualquiera se nos presentó y nos dijo, preguntamos que dónde estaba el campamento. Cuando llegamos con otras personas, el señor me presentó, entonces dijo, mire, les presento a la periodista de Jerónimo. Ay, ¿viste? Es que lo que le ha pasado Pues a tenaz, porque Olguita era es- como el ponerle a uno el cuchillo acá. le pusieron título y todo. ¿Cómo hace uno para Bueno, ser? pero me tocó aclarar, ¿no? Porque se aclare que no era, que el señor se lo imaginó, porque me tocó aclarar que yo Es no que a era la usted también le periodista de ofrecieron, Jerónimo. a usted también le ofrecieron ser corresponsal de la guerrilla, y Sí. relacionista público, ¿cierto? De ser, Jefe de prensa. Hernán Murillo Toro, que era el comandante de Héroes de Marquetalia, un día lo que me dijo fue, usted me serviría mucho aquí como periodista en las FARC. De camuflado y todo. Sí, me imagino. Y me dijo que hiciera el curso de armas y que le serviría mucho escribiéndole los boletines de prensa, pero pues lógicamente que no, o sea, no, eso nunca pasó por mi mente. Doctora María Elsie, ¿cómo hace uno para enfrentarse con esa cosa? En un periodismo que para la época de ustedes era machista, eran solo hombres y todo. Usted rompe esquemas cuando llega al Tolima, creo que es de las primeras corresponsales y toda la cosa, ¿cierto? Sí, yo llego en el año 86, ya yo era corresponsal, no, en el 85 de Noticias 1 y simultáneamente, que era mi trabajo de día a día, era reportera de La Voz del Tolima. Empecé y de una vez se me dio corresponsal de Noticias 1 el que era la directora Margarita Vidal. Y ahí estuve 2 años, luego Noticiero Nacional. Y al final del Noticiero Nacional, porque duré una década, fue que empezó como a haber casos cuando secuestraban soldados. ¿Recuerdan? Que no era la toma guerrillera como tal, sino los uniformados les tiraban como se lo llevaban, a veces los mataban, a veces Después los vino entregaban. las pescas milagrosas y todo eso. Pero más adelante, Más adelante. más adelante. Y se va encontrando uno porque pues como era corresponsal en el Tolima y en el Huila, yo manejaba esos 2 departamentos para el Noticiero Nacional. Luego ya viene Caracol, soy pionera de Canal Caracol, y fue cuando ya estaba recrudecido todo el actuar guerrillero, tomas casi a diario y si no por lo menos semanal. A diario, perdón, no era diario. Había hostigamientos entre semana y lo que dice Olga Lucía, las tomas eran hacia el fin de semana. Y entonces de estar cubriendo los cultivos de algodón que como se producían en el Tolima, las cascadas lindas de ciertos sectores y temas interesantes de todo, de gremios, de todo, nos toca empezar a ir como corresponsales a donde estaba la noticia, que finalmente pues empezó eso a tapar cualquier cantidad de noticias importantes en el país, de economía, de lo que fuera, incluso de las deportivas, porque los espacios eran para abrir y muy buen espacio que tenía que darle a los resultados de las tomas guerrilleras. Ahí nos fuimos metiendo y resultamos corresponsales de guerra sin credencial, sin haber hecho un curso como tal, un estudio como tal, como hacen los médicos. Son médicos, pero se especializan en diferentes nunca le aspectos. dijeron cómo tenía que hacer. Por eso era que se la pasaban y eso no, hay que esperar que porque hay que mirar a ver si hay campo minado. Nada, eso se metían así como vacas. Ahora les tocaba trincherarse y eso apenas escuchaban. Y- Como, y sin- le voy a decir esto, es un dicho, como vaca sin horqueta. con eso, sí, Así es, usted sí así que- era la cosa. Pero a veces la necesidad, o la necesidad no, la osadía de conseguirse una chiva, lo llevaba a uno a exponer la vida, ¿sí o no? Sí, o sea, yo, no sé, yo en mi caso yo no pensaba en el peligro, para mí no existía. Incluso pues a mí a veces me decían, porque soy muy callada, soy introvertida, me decía la gente, no me la imagino a usted allá metida con las botas de periodista. Entonces yo siempre he dicho que, no sé, tal vez son 2 personalidades. O sea, yo periodista soy otra. Yo me meto allá y yo no pienso en nada ni pensaba en nada. Y ya aquí, digamos, en la ciudad ya soy diferente. Más tranquila la cosa. Sí. Eso, yo me cuentan que hay varias anécdotas, entre ellas una que a usted les tocó atrincherarse y escuchar las balas como silbaban mientras que pasaban porque ustedes no han respetado los límites del ejército pero querían ir a hacer las imágenes. Todo eso se vivió así. Es que nosotras pasamos siempre la línea roja, más allá de la línea roja siempre fuimos. Porque la línea roja es imaginaria, siempre lo explicamos, es estar ahí y hasta aquí usted puede llegar, de ahí para allá es candela pura, el fuego cruzado entre los enemigos, los que están enfrentados.
pero a veces y muchas veces ocurrió que llegábamos a las poblaciones y aún estaban dándose plomo, como se dice en el argot popular, y entonces nos tocaba tratar de llegar como fuera. Pero antes ya le habíamos quitado toda la autoridad, por decirlo así, al ejército, que no permitía, nosotros hacíamos llamadas, los convencíamos, les hablábamos de fuerte cantidad de estrategias hasta que logramos finalmente pasar siempre con la orden de un comandante general o lo que fuera. Siempre como teníamos vía, pues línea directa a llamarlos, hasta que al fin daban la orden, sí, coronel, pasen. Ay, de los que les den plomo, Pasen, ya verán. vayan. Y lo mejor del cuento era, y lo tengo que decir aquí en donde se presente la oportunidad, es que nosotros íbamos, durábamos 2-3 horas, que de pronto es un poquito distinto a lo que decía Olga, que ella pernotaba ya haciendo sus investigaciones directamente con la guerrilla. Yo estaba... Por la inmediatez de la noticia. Yo estaba en el cubrimiento, registro de esa noticia. Entonces nos demorábamos 2-3 horas y cuando volvíamos estaba el ejército en el mismo punto y tocaba decirles, porque preguntaban, esto está así, estás en tal parte, hay tal cosa. Que eso era, ahora lo contamos porque pues yo creo que hay muchas cosas que quedaban por ahí, pero uno no podía ni siquiera subir la ceja para hacerle la seña a alguien porque de una vez objetivo militar. O sea, no de lado, ¿no? No era de militar por ser los militares, sino militar también por el otro lado. O sea, que uno era como una momia a pasar de largo, pero cuando había el peligro y de verdad, o los soldados, o también del otro lado, estaban en peligro como ser humano, pues uno subía la ceja de alguna manera y se hacía entender para ver cómo, pues evitaba un poco de alguna manera eso. Meterse uno en camisa de 11 varas, que llaman la... Ya, párale, bolas, todas esas historias tienen que ver con una cosa. Esto lo traigo acá. Se lo voy a regalar un día estos a los seguidores. Este libro, vea. Párale, bolas. Si la cámara me deja ver bien, ¿cierto que sí? Eso, ahí está la cosa. Se llama Más allá de la línea roja. Por eso es que la doctora María Elsie decía, Más allá de la línea roja. Es un libro de anécdotas, historias que tratan de contar lo que fue la violencia en esa época, pero también una reflexión a lo que debemos vivir en estos momentos. ¿Sí o no, doctora Olguita? Usted que es de una de las que más escriben esto. Sí, son nuestras vivencias como periodistas, lo que nos tocó hacer antes de llegar a los lugares de los hechos, durante y a veces el después también lo contamos. Y sí, como dice usted también, como uno de los objetivos, porque son varios, pero uno de ellos también es como dar un mensaje hoy en día a los colegas y a los estudiantes de comunicación social, y es ir a los lugares, ¿no? Vivir la noticia para poderla contar como es, porque una de las cosas es que tratamos de ser muy fieles a lo que vivimos. Entonces, nosotras logramos al final fue como reunir la memoria histórica del Tolima a través de nuestras propias vivencias, de pronto que es lo que más valor le da al libro, porque aquí se han hecho muchas historias sobre memoria histórica, pero a través de terceros. Nosotras estuvimos ahí, lo vivimos, conseguimos testimonios, imágenes de video, fotografía. Entonces tenemos, digamos, así como, no sé si llamarlo autoridad, para poder narrar todo lo que pasó en el departamento del Tolima. Y uno se asoma así y empieza a leerlo, y eso se vuelve una cosa, un imaginario. ¿Cómo llevar uno a las letras para que la gente se empiece a pelicular y de sentir lo que ustedes sintieron? No es fácil llegar a ese punto, doctora María Elsie. No, para nada, don Tamalio. A mí particularmente me costó. Creería que pues mucho más que Olga Lucía, porque ella había hecho prensa escrita. Olga Lucía siempre se formó Sí, más. ella. ¿Hizo alguna televisión y algo? Bueno, de que radio? ella leía más, usted no leía más. Usted Seguramente. se hacía los crespos en el aseo. Seguramente no, pero básicamente, ¿cierto, Olga Lucía? Es porque ella sí desarrolló, que me parece que de verdad el periodismo más completo puede terminar siendo En la prensa. en la prensa escrita, es donde uno aprende de verdad a escribir, donde no se le puede ir un punto equivocadamente. Ni una coma, ni Y nada. pues uno sí en televisión no es que no redacta, pero redacta en un estilo distinto. Rara vez hace crónica, porque uno es registro, sobre todo en este tema del libro, porque en muchas otras oportunidades sí se hizo crónica con otros temas, antes y después de los cubrimientos de la guerra. Y pues ya transcribir eso, y entonces yo empecé a hacer, a mí me costó lágrimas en muchas oportunidades, decepciones, un momento en que dije, no, yo ya no hago eso. Tenía 190 páginas escritas y pasó por alguien y me dijo, no, esto está hablando como mucha carreta y me quitó.
y pasó por otro alguien y lo que hizo fue aumentarme, me puso una... Entonces ya ese tenía más como el chip de escribir demasiada historia y me investigó por allá cosas. Y yo dije, no, esto no es lo que quiero, o sea, ya no es mi libro, ni el antes de la revisión, ni el después de la... Lo que yo quiero es esto Lo que volví estoy otra vez plasmando. al mío y entonces, claro, eso fue un trabajo enorme porque me la pasaba y tengo que empezar a borrar en el computador. Tengo cantidad de la misma historia, 1, 2, 3, 5 veces, porque hasta que no Que quede son conforme... versiones diferentes. No, Una forma de contar ya, diferente. exacto, y aceptando ciertas correcciones. Y luego ya vino la corrección de estilo porque nos tocó una persona de Bogotá, Leticia Forero, una redactora básicamente del Espectador, ya está retirada del Tiempo. Ella nos hizo la corrección de estilo, pues no me fue tan mal con ella. Porque es que una cosa es que se escriba en prensa, en la televisión, en la radio, en el internet. Cada cosa tiene su estilo para escribir. Uno más concentrado. Pero ¿cómo hacían ustedes para escribir lo que veían allá, el morido en el piso, la cosa destruida, el olor a pólvora y todo en ese momento? Porque todas esas sensaciones y todo el sabor y las cosas, los olores también se describen y se cuentan. Eso es un arte, doctora. Cualesquiera. Es lo que precisamente nos llevó, como todo esto está aquí en la memoria, gran parte de lo que yo escribí, sino todo, me tocó mucho de memoria, porque yo no tenía ni crónicas ni nada. Y uno empieza a recordar todo lo que vivió y, por ejemplo, el caso de Roncesvalles, lo que dice, ese olor como a muerte, porque había muchos muertos ahí. Y la cuando destrucción. la masacre de los policías. Sí, sí. Entonces eso empieza como a revolcarle a uno otra vez todos los sentires, o sea, uno se le pone conmueve. la piel como- Sí, se conmueve mucho porque fue una cosa fuerte. Y así, en cada cosa, en otro sitio, de pronto fue más el miedo que lo arropó a uno y sabe lo que le costó poder salir de esa situación como Anzoátegui. Y así, entonces eso ayuda a que la gente viva lo que uno vivió. Sobre todo que es que nosotros nunca tuvimos oportunidad, cuando hicimos la reportería para cada medio, no teníamos la oportunidad de decir qué estoy sintiendo, qué vi, cómo me sentí, qué fue lo que más me impactó, porque pues nosotros no éramos la noticia. Así nos haya podido pasar y en las condiciones que estuviéramos, nunca éramos la noticia, no podíamos, y ahí sí ya pudimos. Por eso es que uno está... escribe siempre es como si fuera el lector, no como si fuera el escribidor. O el ¿cierto? televidente. Pero ahorita, Uno- ¿cómo así uno para escribirlo en letras, doctor, todo eso? Pues para mí escribir, mientras usted hablaba yo me lo estaba imaginando y eso es como, yo digo que es como un poema, es una inspiración, es como cuando usted está enamorado y piensa que le va a decir a su amada. Entonces, yo por lo menos hago ese No, ejercicio. doctora, pero eso sí no cabe en el ejemplo. No, 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 decirle a la amada, sí señor, en medio de las ruinas y el olor a pólvora destruida, el llanto del guambito viendo a su claro, papá morido. yo a mi amada lo cuento eso. Yo a mi amada, claro, o sea, es inspirarse, es cerrar los ojos y recordar lo que usted vivió y poderlo plasmar escrito, pero un poco adornado, ¿no? Un poco lo que Literario. dice usted, buscar sinónimos, buscar palabras agradables para describir eso feo, escribirlo de la forma más agradable posible. Entonces sí es como una inspiración, es tratar de yo decirle a usted lo que viví de una forma bonita. Pero muy duro, doctor, porque usted, por más bonito que tenga, tiene que contar la realidad. Y hay que decirlo, suena compleja la Más cosa. bien bonito no, sí, hablemoslo de una forma No tan amarillista, respetuosa, exactamente. decente, sí, más bien. Vale, doctora, ya así como vamos finalizando ahí en el canal para el Legolas, ¿qué reflexión les queda después de que ustedes vieron toda esa violencia y toda esa situación a lo que hoy estamos viviendo y con el nuevo gobierno que está pensando en una reconciliación, que está pensando en mejorar el tema rural, el tema de los campesinos, que fue donde más se dio la violencia que a ustedes registraron, doctora? Pues yo creería que ya no aguanta más mentiras el pueblo, los campesinos, todas estas zonas rurales que fueron las más golpeadas en el Tolima y en Colombia. Ya debe haber un gobierno que de verdad se comprometa y cumpla con ese cambio. Y bueno, tenemos que dar un compás de espera también para esto porque lo que se vio y lo que se vivió es, como dice siempre Olga Lucía, como de la otra Colombia, que la gente sabe que pasa cosas, pero nunca se imagina hasta dónde y cómo tienen que sobrellevar las situaciones hasta para producir el tomate y todos los campesinos. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar en Colombia para que tengamos un país distinto. La reflexión ya a nivel profesional como tal, pues es que nosotras fuimos y fueron muchos periodistas en Colombia que les tocó hacer este mismo tipo de periodismo de cubrimiento en cada medio, sea escrito, sea de radio,
o televisión, para lograr un buen trabajo profesional tuvieron que ir, ver, tocar, oler y darse cuenta a qué olía y qué se sentía para poder hacer un periodismo serio, responsable, objetivo. Y eso es lo que no estamos haciendo hoy. A ese llamado y a las nuevas generaciones y a quienes forman esas nuevas generaciones, que son las universidades, los centros educativos, que por favor no hay que solamente, sí, seguramente no volveremos a echar atrás porque la tecnología al contrario va para adelante y va a ofrecer muchas más cosas, pero el que se quiera convencer de que es en realidad un periodista tiene que ir y darse cuenta de vez en cuando que se valga eso, que le manden la nota, que le manden la imagen acomodada, porque si yo tengo intereses en no mostrar lo que está pasando completamente aquí, pues eso es lo que está registrando irresponsablemente, sin darse cuenta, pero sí debe entender que es así, porque hasta los mismos periodistas tienen su forma de sesgar las noticias. Doctora Olguita, Colombia necesita saber y contar la realidad de este país también para mejorar y entrar a una reconciliación nacional, para encontrar realmente y conocer la verdad desde la óptica también del periodismo, pero también desde la óptica pensando en mejorar la situación como cultura, como tal. Bueno, yo creo que en Colombia todavía faltan muchísimas historias para contar, pero pienso que debemos hacerlo, debemos regresar a esa otra Colombia. Yo me refiero mucho a la otra Colombia que está allá más allá de la línea roja, que es donde mucha gente no llega, se queda en la comodidad de la ciudad, pero allá, mira, allá más allá hay carreteras destapadas, hay campesinos con muchas necesidades, hay violación de derechos humanos. Entonces lo bonito sería ir, contar, hablar con mucha gente, pero ¿para qué? Para que esta historia violenta de Colombia ojalá no se vuelva a repetir de esta forma como la hemos estado viviendo durante las últimas 5 décadas. O sea, este libro nos permite, que están sacando ellos más allá de la línea roja, nos permite entender lo que no hay que hacer en este país para no repetir la historia y por el contrario tener una patria, ¿cómo se llama? Un país de más producción y más desarrollo, desde lo agropecuario, desde la zona rural, que es donde se gesta toda la cosa. Otra manera de decir, doctora Olguita, si a ustedes le dicen, por ejemplo, como acá nos ven en los diferentes departamentos del país, y dicen, oiga, yo quiero que ustedes vengan y nos cuenten la historia que ustedes vivieron y hacia dónde podemos llegar como colombianos, ¿a ustedes la hacen, doctora? Perfectamente, porque no importa que en unas partes haya sido más cruel, que de pronto en un Saboya, la iglesia, sí, donde Bojayá, donde pues una masacre dentro, es el mismo sufrimiento del colombiano, del campesino que le matan su señora o que la familia que queda huérfana. El dolor no tiene por qué ser por cantidad o no cantidad, o crueldad o no crueldad. Lo que se está perdiendo, las vidas humanas y la tierra, de donde han nacido y se han desarrollado y todo cantidad de generaciones que perdieron sus tierras. Sí, cada región, cada persona incluso vive su propio dolor y a mí me gustaría, claro, ir a contar y a mirar a ver también cómo ayudamos a este país. Ahí está en redes sociales, ahí aparecen las redes sociales de ellas, por si se quieren comunicar y les escriben, ahí está. O si no, pues ahí está el teléfono de Ayo, me llaman, si quieren el libro me llaman y a vuelta de correo se los hago llegar. Pilas ahí cómo es la cosa, porque también hay que apoyar el talento de los profesionales en Colombia. Por ahora, vea, pendientes. Así que ya lo saben, si ustedes quieren el libro, ¿cómo es que se llama el libro? Más allá de la línea roja. Ya saben, escriban ahí a esa página. 2 mujeres, 2 periodistas, 2 historias, una guerra. Buenísima la gente. Y está para que le escriban a la doctora, ¿yo? Pilas ahí. Bueno, pero venga, les cuento otras. Yo he visto el libro en algunas partes y hay una frase que me llamó mucho la atención. Pídale permiso a la guerrilla, nos dijo un policía. Eso como que no ha cambiado, ¿cierto, doctor? Pues se está reactivando. Yo tengo todavía muchos contactos en esos municipios a los que asistí y lo que me dicen es que se está reactivando ese mismo problema. Qué tristeza, porque quisiéramos que no se repita. Porque sí, o sea, cuando llegábamos a muchas partes del sur, del norte, la ley la imponían las FARC, en otras partes el ELN, en otras partes los paramilitares o autodefensas. Entonces, pues, triste eso. Pero venga, contando de anécdotas,
¿Cómo es eso que a ustedes de periodistas terminan siendo engañadas por la insurgencia para grabar tomas guerrilleras y todo? ¿Cómo es eso? Bueno, don Tamalio, yo en esa toma no estuve. Debería haber estado, pero no estuve yo siempre digo que fue más como pudo, como más quienes organizaron eso, como ese celo profesional, yo qué sé. En todo caso a Caracol, no a María Elsie Morales, o tal vez a María Elsie, entonces dejaron Caracol por fuera. No lo invitaron, fueron otros medios para una cita con un jefe guerrillero en el sur del Tolima. Y en vista de que, pues sí, se fue el grupo, Coyaimas, llegaron a Ataco, y en Ataco estuvieron como retenidos o pues encerrados en 2 habitaciones ese grupo de periodistas, que porque ya se llegaba la hora de salir en mula, en caballo, porque era una zona inhóspita donde estaba ese jefe esperándolos, y tan solo fue llegar a las 3 de la tarde, los sacaron del pueblo, le dijeron ahora se suben a estos todos escondidos entre matorrales, porque así narré todo, y los llevaron a que se subieran a los camiones para entrar con los guerrilleros en medio de toda la munición, en medio de los cilindros que iban a explotar y todo, y los periodistas finalmente ya al entrar a la cuadra dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso, les entramos, pero nosotros por nuestro propio medio. ¿Por qué yo tomé esta historia? Yo no estuve allá, pero yo la viví tal cual porque debía haber estado allá. A Dios gracias, no terminé estando. Les tocó empezar a grabar, obviamente los medios a nivel nacional no permitieron que se mandara una imagen de esas, pero sí fue el peor engaño para mí, y creo que para todo el que conozca esa historia, y la violación de la libertad de prensa hecha a un medio colombiano o a medios colombianos en esa época. Entonces me parece que yo desde fue como una catarsis para mí no haber estado, pero sí sentí y lideramos una comunicación al medio nacional que tituló Los periodistas del Tolima, medio escrito de la gran prensa nacional, los periodistas del Tolima cómplices de la guerrilla. Cuando fueron fue con un engaño, y los periodistas del Tolima, yo estaba ahí dentro de los periodistas del Tolima. Que siente uno rabiecita con el medio nacional porque sin saber. No, pues es rabiecita no, pavor, porque hubo gente que le tocó renunciar al periodismo, hay gente que está en Estados Unidos, otras personas les tocó irse porque enseguida el otro bando empezó a seguirlas, y a alguna de ellas en la calle le dijo, tiene 3 días para que se vaya, y si no, no respondemos por usted. La lápida que llaman, la lápida. Sobre todo para los nuevos periodistas que no saben titular. Y entonces pues yo creí, me apropié, pero obviamente con las versiones y los testimonios de quienes me contaron en ese momento que ocurrió, pero después me repitieron la historia. 3 periodistas, me alimenté yo del testimonio de ellos. Vale, doctora, pero no todo fue malo, porque eso en medio de las tomas guerrilleras y de todas esas cosas, uno también el corazoncito le mueve. Yo por ahí conocí a una compañera suya que se enamoró en esas tomas guerrilleras. ¿Cómo fue la cosa, doctora Olguita? Cuéntela. Que me enamoré en las tomas guerrilleras, bueno. No, usted no consiguió esposo allá. Ah, sí. ¿Consiguió? Tuve ¿Era que pretendientes está buscando? allá, Pues tuve se enamoraron. pretendientes. También tuvo usted guerrillera. Le medían las piernas y todo. ¿Qué le cuento de las piernas? No, bueno, pues digo yo que fue una historia que me faltó por contar en el libro, y es pues que yo conocí a mi esposo Juan haciendo periodismo. Él hace fotografía, y con él nos fuimos a recorrer todo el sur del Tolima, el norte del Tolima, y en medio de eso sí nos fuimos como entendiendo y nos fuimos enamorando. Y pues el día que le dije el sí, pues fue allá, preciso en el Huila, en una vereda que se llama Chapinero, y fue en medio como de eso, ¿no? De las montañas, del verdor y debe ser bonito de los uno viendo los campamentos. cilindros volando y todo, y la bala y tal. Juángalo, sí, juángalo. Sí, entonces fue como en medio de eso. Nos entendimos en eso mucho, entonces también. Además que su Nos esposo fue enamoramos. fotógrafo también del Espectador y le tocó. Esas fotos, por ejemplo, acá vemos una en el libro, es de él, ¿cierto? Las dos, la portada y la portada contraportada. también. Algunas Sí, pero esa sí es de todo móvil y la cosa. Sí. O sea que uno siempre le queda tiempo para el amor en medio de toda esa cosa, doctora María del Cielo. Pues yo la verdad el amor lo encontré en el periodismo, pero no en este tipo de periodismo. Era cuando apenas empezaba y estaba en la voz del Tolima. Entonces llegaba a cubrir, justamente me tocaba cubrir ese instituto descentralizado el que él gerenciaba, y me decía a veces, ¿cuándo viene pero sin esa grabadora? Yo nunca, nunca. Yo era toda esquiva. Y así me echaba como dicen hoy los jóvenes, estaba echando los perros. Y sí, ahí después ya nos enamoramos también.
Es que yo me contaron que ustedes estuvieron, tienen varias anécdotas, pero ¿cómo es eso de Anzoátegui y Roncesvalles? Dos municipios duros que hay anécdotas fuertes ahí, ¿cierto? Pues esa toma de Anzoátegui en el 2001, sí, eso sí quedó uno marcado porque yo había vivido y que estuvieran con la guerrilla, pero no enfrentamiento como tal. Y ahí sí entramos y salimos y era con las balas y se recrudecía por momentos, uno no hallaba qué hacerse, las puertas de las casas las empujaba uno a ver si podía meterse en el momento que estaba el helicóptero o el avión fantasma rondando todo el municipio, porque pues estaban tratando de retomarlo porque estaba en poder de la guerrilla desde 18 horas atrás y eran las 3 de la tarde y todavía seguían ahí y ni los dejaban ir porque pues estaban rodeados por el aire. Y la guerrilla pues ahí metida, entonces eso fue bastante fuerte hasta que la forma de poder salir fue, bueno, eso hubo voces con yo creo que se acuerda el general David Barco, porque él me contestó, pues, ¿quién les manda a haberse metido por allá irresponsables? Y por irresponsables nos va a matar aquí, entonces nos van a matar. Pero usted le echó la madre. No. ¿No? ¿Usted nunca ha echado la grosería? No, yo soy alegona, contestataria, con mis razones, pero jamás grosera, no. Característica de las reporteras de Caracol, porque, Mayito es otra que, no se tiene un geniecito como el de María Elsa. Usted se lo dejó heredado. Vea, don Tamalio, lo que pasa es que uno en esto, a uno le quieren presentar sesgadas las cosas. Y si yo te sé que allá está la noticia y aquí hay una barra, donde, o un muro de seres humanos puede ser uniformado y me dicen no, yo más quiero ir allá y eso sí me paro donde sea en la raya, sin vulgaridad, sin grosería que uno diga es que voy a ir ya a hacer cosas excesivas, pero sí me hago escuchar o me hacía escuchar cuando es. Y fuera quien fuera, yo era bien como de armas tomar en ese sentido. Pero es que teníamos, perdón que le interrumpa, un maestro muy bueno, yo por lo menos lo tuve, fue el padre Javier Arango, porque, o sea, primero a uno lo están acosando, usted tiene que conseguir la noticia como sea. Entonces a usted, si tiene pena, si tiene miedo, a usted le toca ir a ver cómo se mete allá. Y recuerdo una vez con el padre Javier Arango que estábamos en Alpujarra y había así como un amotinamiento grande, recuerdo, y un policía yo iba con él y el policía nos dijo, no, ustedes no pueden pasar. Y el padre Javier le dijo que no puedo pasar, deténgame, dijo así, dijo, camine niña, y me cogió y nos pasamos por el medio de todo eso. Entonces como que uno tiene ese aprendizaje que, o sea, a mí como periodista nadie me puede tener. Eso es como cuando le dicen, bueno, yo me dejo la entrevista. Eso que él era el capellán de las Fuerzas Armadas aquí, el padre Javier. O sea, pues, él también era otro, sí. Ya le digo, pero eso es como cuando le dice a uno de periodista, le dice en la entrevista, no me vaya a preguntar de esto porque, pues no, eso no me lo pregunte. Usted pregunta. Ahí donde uno más pregunta, ¿sí o no? Sí, claro, ¿no? Y a veces que uno sentía que no había razón de detenernos, pues que por la seguridad nuestra nosotros sabíamos que no le íbamos a echar la culpa si algo nos pasaba a un militar, porque ¿por qué? Nosotros insistíamos tanto, eran fastidiosas. Olguita, y eso de que a usted le decían Arias la Flaca y que yo hasta el gobernador sabía eso, ¿cómo era la cosa? Sí. Pues porque yo había empezado a visitar mucho los campamentos guerrilleros porque me interesé mucho por el tema y me gané mucho la confianza de las FARC por mi trabajo serio, me decían ellos, tenía yo entrada y podía, o sea, yo les proponía temas y ellos de una vez me decían que sí. Entonces empezaron a hacerse como muchas preguntas, algunos colegas que supe y en el ejército de por qué yo tenía tan fácil entrada allá. Entonces ya me llamó el gobernador Ramiro Lozano Neira y me dijo, ojo que usted está siendo perseguida, le están haciendo inteligencia y en los registros del ejército usted está registrada como alias La Flaca. Yo no tenía idea y ahí pues me enteré que era alias La Flaca supuestamente. Claro que usted no lo crea, la doctora Olguita, vea, eso físicamente. ¿Cómo será que hasta le midieron las piernas? ¿Cómo fue el cuento de la medida de piernas? No, eso fue en Bogotá, en un empleo que no tuvo que ver nada con periodismo. Cuando yo recién salí y quería quedarme en Bogotá, entonces entré a trabajar como secretaria a una empresa exportadora de café. Y me gané desde el primer momento a uno de los 3 jefes que había
Y una vez o sea, siempre me llegaba, me acosaba, o sea, era una cosa horrible, y yo trataba como de controlar la situación. Y ese día llegó y muy serio así, me dijo, por favor páseme un metro, que está allá en el cajón. Entonces yo fui, cogí el metro, se lo traje, muy obediente, y entonces me dijo, no, es para que se mida una pierna. Entonces, pues de las cosas que el Señor me decía terribles, esa fue una que pues me dejó más sorprendida que todas. No, doctor, pero tiene que ser uno muy loco y depravado en la cabeza para poderle... Y era que le iba a comprar un pantalón. Ah, de pronto era la votación, doctora Olguita, la que le tomar la Ah, bueno, sí, ahora que me hace caer en cuenta. De pronto uno mal pensaba. La... Oye, doctora, ¿a usted nunca le tocó eso? No. Pero en el periodismo no falta el que quiere... No, en periodismo, en todas las áreas que puedan moverse las mujeres, se van a encontrar con personajes también así. No a morboso. todas, El acoso. ni todos los hombres. Ahora saben que eso tiene consecuencias judiciales, pero es que antes con la amenaza de que pierda trabajo, con la amenaza de que, cuidado ahí dice, era la Complicada ley la del cosa. silencio también en eso. Oiga, Pero pero en realidad a mí no me tocó, no porque tal vez no hubiera tenido personajes de ese estilo. Creo Pero que con yo el carácter de usted, creo que eso me ¿quién se ayudó le un poco acomoda? y que cualquier asomo así de algo, yo enseguida como que lo evadía de una manera que tajante sin hacerle saber calles o algo, no, con una respuesta y no. Pero no estoy exenta de que sí, seguramente muchos quisieron decir cosas, hacer cosas. Luna, Además, ya. porque usted sabe que yo fui la primera mujer que llegó aquí a hacer reportería. Había una mujer como Enelia Caviedes que hacían de cabina periodismo. Pero ¿no? reportería fuera en la calle guerreando, no. Y de codo a codo con Al los, codo. con los Sí. colegas. Cuando usted ve toda montonera de micrófonos, ahí atrás eso hay una pelea sabrosa, ¿yo? Usted le tocó esa, ¿sí? ¿no? Pues sí, muerte al susto, porque las universidades pues a uno le enseñan, yo no hice pasantía, por ejemplo, a uno le enseñan todo lo académico, pero la práctica se queda, y cuando yo la hice sí que se me quedó más ahí en el tintero práctica. Y entonces llegué así, a cubrir consejo, cubrir todos los pasillos de la alcaldía, y pues eran unos Humberto Beltrán, Humberto Leitón, el mismo Álvaro Murillo, todos esos ya estaban duchos, siendo más jóvenes unos que otros. Y yo metida en medio de esa jauría, pues yo sentía que se reían, se cuchichaban, y yo ahí dándomelas de valiente porque seguramente no preguntaba a veces hasta bien, porque ahí yo hice mi práctica ya del aprendizaje también. Pero bueno, salí adelante y ya, eso pasó. Ay, tan bueno que esto lo vieran los pasantes, a ver si aprenden esta zona. Venga, párele con la doctora Olguito. Uno en esa vaina de la guerra, doctora Elsie, se encuentra con muchos personajes. ¿Ustedes se recuerdan de algún personaje? Por ejemplo, en la historia del Tolima está Sangre Negra, que yo me acuerdo, alma bendita, del doctor don Víctor Pardo, don Prado, Víctor Prado, que escribió los libros de toda esa época con la fotografía y todo. Jacinto Y Uceda. y las historias de Sangre Negra era una cosa. ¿A ustedes para esa época les tocó así alguno? Pues a mí me tocó uno, yo creo que tan cruel como Sangre Negra, que contaban. Le decían Terraspo, el teniente o el cirujano, Al teniente, sí más recuerdo. un paramilitar que nunca se supo en realidad, decían que venía de Urabá, otros decían que era de Gaitania, no se conoció en sí el origen de él. Él siempre estaba con pasamontañas, gafas oscuras, guantes, todo camuflado, su motosierrita acá, cuchillo de sierra, su fusil, y asustaba mucho, o sea, quería asustar mucho a las personas. Y alguna vez lo busqué para entrevistarlo y fue muy fácil. Me dijeron, sí, fui a Puerto Saldaña, lo llamaron. Y cuando le hice algunas preguntas, lo que empezó fue a contarme con detalles cómo descuartizaba a sus víctimas. Yo salí ese día, o sea, lo recuerdo mucho porque ese día salí de verdad con ganas de vomitar de todo lo que decía y con esa facilidad. Y de esa misma forma, entonces tenía aterrorizado a todo Puerto Saldaña. Un personaje, yo creo que de los más crueles que ha habido en la historia violenta del Tolima. ¿Y a usted, doctora María Elsie? Pues a ver, yo tuve muchos encuentros con guerrilleros. El primero, estábamos empezando a cubrir este tipo de noticias. ¿Cuál fue su primer guerrillero? Mi Cuente, primer cuente. guerrillero entrevistado
Ah, pues obviamente. Aquí, en el Cañón del Conveima, cuando entregaron 2 soldados que venían de Cali y los habían cogido en uno de los buses, un bus de esos que cubría la ruta. Y los tuvieron unos meses y nos invitaron a la prensa con gente también del consejo, del clero. Y llegamos y la persona que me tocó entrevistar, que era como el comandante, porque eso fue pues con almuerzo, hecho por guerrilleros y todo, partiendo de que a muchos les dio ese mal de soroche subiendo, eso era una cosa así, una pared, y concejales y mal, les tocó acostarse a reponerse. Y nos dieron un sancocho de gallina y todo. Después del sancocho, el señor así con una llanetica se me acerca y yo le pido una entrevista. Y entonces él después de la entrevista me pidió una foto, que si nos tomamos una foto los dos, y yo le dije que no. No sé por qué le dije que no. Y ahí en el libro cuento que pues cualquiera que va a aparecer una foto al lado de un guerrillero, pues era lo mismo. De una vez para la cana y después era que lo investigaban cuando ya estaba uno metido por allá. ¿Sí o no? Vinculado con guerrilla. Nada más porque le despachaban mercados en los pueblos, porque tenían que hacerle el médico la sutura. Yo Entonces, tengo un amigo fotógrafo que me tomó una foto con Juanchi, después de que me la tomó, dijo, la voy a vender por paramilitarismo. Tomalio para cueva. Ese fue mi primer guerrillero, pero pues obviamente sí, y como nosotros llegábamos a los pueblos y siempre había trancón, retén para que no, y ahí había guerrilleros, entonces yo les decía, ¿por qué no nos dejan pasar? Y también un día que por alguna situación con Jerónimo, pero pues era la cara del Jerónimo, una persona muy querida y todo, no de hablar tanto, a no al menos preguntas que uno le botara así como muy personales. Sí, no, pero él, hablando de su trabajo, de sus creencias, de su lucha, de todo lo que querían como guerrilleros, sí, se expresó mucho y muy señor. Uno encuentra el sentimiento en medio de esa gente, o sea, por ejemplo, ustedes teniendo el contacto, uno le dice, venga, ya usted sí se enamora acá, usted nomás no vieron, ¿cómo es la cosa? Precisamente eso lo cuento en el libro, y es que la primera vez que yo fui a entrevistar a la guerrilla, me imaginaba, camino hacia allá, que estaban los guerrilleros allá apuntándome con un fusil, que me iban a secuestrar o que me iban a matar. Pero cuando llego allá me encuentro en primer lugar con un guerrillero que se llamaba Gonzalo, que fue el primero que vi en la vida y fue muy amable. Siga compañera, que la están esperando. Segundo, me encuentro con Jerónimo, que me dejó sorprendida con su amplia sonrisa, con mucha amabilidad y con mucho humor. Y luego que empieza uno después a recorrer como el campamento, a conocer a los guerrilleros, se encuentra uno con que había uno que le gustaba recoger animalitos y ayudarlos, que había otro que estaba enamorado, había una parejita aquí dándose besos, había otro que lloraba porque la ausencia de su familia, había la guerrillera triste porque había peleado con el novio. O sea, que hay sentimientos en medio de tanta violencia, entonces uno no se imagina que ellos los tienen. A veces me decían, ay, es que a usted le gusta hablar bien de las FARC. No, o sea, es como conocer que son gente igual a mí. Contar las cosas sin prejuicios. No, y que son colombianos. Seres humanos. Claro. Que lloran. Yo decía, ellos son hijos de mamás colombianas, los soldados, sus mamás lloraban por sus hijos muertos, así como las mamás, porque conocí mamás de guerrilleras llorando por sus hijos que habían sido asesinados. Entonces, claro que hay sentimientos también allá, o sea, también. Que finalmente son colombianos, son seres humanos que de uno u otro lado, estando en un pensamiento ideológico o en el otro, pues están metidos en una gona que se llama el conflicto armado, o conflicto militar, que ni siquiera muchos tienen la razón ni tienen el entender de por qué están ahí, pero son seres humanos con sentimientos y todo. Claro. Ahí le pone a uno como a reflexionar hacia dónde va todo este conflicto, ¿cierto? Porque la cosa no ha parado. No. Ni creo que vaya a parar tan rápido. Tenemos hemos tenido como unos espacios donde nos hemos podido mover, que era lo que no se permitía porque pues íbamos a cubrir la noticia, pero uno como de paseíto no se podía ir por Colombia. Ahora se puede, pero ya está empezando, o siempre quedó, ¿no? A partir de la firma de la paz y todo, no es que todo haya sido como color de rosa, nos permiten ciertos movimientos, ciertas libertades, pero pues de todas maneras es que es la misma Colombia que sigue con los mismos problemas sociales y de ahí depende todo. Ojalá los diálogos con el ELN empiecen a mejorar y con los otros grupos armados para ver si este país
Deja de echarse plomo a echarse balas de progreso, de desarrollo, de economía, que es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta porque pueden firmar todos los acuerdos de paz, o sea, cualquiera puede firmar, pero si no hay ese progreso social, ese desarrollo, yo creo que nunca vamos a acabar con ese conflicto. Ojalá le funcione al doctor Don Petro eso de la seguridad alimentaria, porque reforzando el campo, muchas cosas sociales mejoran. La educación. Es verdad, todo a eso. partir del campo Colombia se puede salvar. la verdad. Además tenemos la materia prima porque muchos europeos y todos están jodidos sin comida. Nosotros le podemos exportar. ¡Ja! Imagina una compota de yuca, doctora, allá los gringos comiendo. Ay, como que no, compota y arracacha también, y allá se la come. Por ahora ya lo saben, ve, ahí está. Más allá de la línea roja, María Elche Morales y Olga Garzón. ¡Ja! Párele, golas. ¿Usted le quiere el libro? 100, no lo va a regalar. Párele, por acá aparece. Ustedes escriben en esas redes sociales, ahí en esas redes sociales se escribe. O si quieren, me marcan el WhatsApp de este número que aparece en pantalla, que es el de yo. Ya usted, uy, ahí pasó la policía. Ahí, me marcan el WhatsApp y me dicen, yo quiero el libro. Entonces ya les digo, ah, señor, vale, ¿cuánto vale el libro? 35.000 pesos. Así de queridas somos, económico. ¿Verdad? ¿Tan poquito por esto? Es 35. poquito. No, pero Sí, nosotros queremos que se ¿cuánto venda. nos Que que son la 100 gente años tenga. de investigación, de trabajo, eso no es fácil montar un libro, ¿sí o no? Y está muy bien editado, la verdad. Ah, bueno, y Bonito. ahí está, Hay que buena decir que portada. nos han apoyado mucho, la gente nos ha apoyado mucho, nos han preguntado por el libro y bueno, 35.000 es un regalo. Estuvieron en la feria del Así libro es. y toda la cosa, ¿cierto? Estuvimos, gracias a Dios, en eso tan macro que es a nivel literario y nosotros logramos, a través de una invitación de la gobernación, pudimos llegar allá y fue grandioso, la Y al verdad. estuvimos invitadas también al cierre del programa de memoria histórica, también estuvimos como invitadas. Que si usted quiere conocer la historia de su departamento, por lo menos el del Tolima, ahí lo pueden hacer. Un teléfono, doctora María del Cipáez, y el teléfono de Olguita, de una vez ahí aparece en pantalla. ¿Cómo es? 315-850-7829. Despacio porque la gente no tiene el lapicero a la mano. Otra vez, 315-850-7829. ¿Y el de Olguita cómo es, doctora? 320-343-8944. Ya aparece en pantalla para que se pongan pilas. Marque, si no pues al de Ayó y ahí hacemos el puente. Hay que apoyar el talento de la región y sobre todo conocer la historia. Por ahora nos vamos, doctora. Mensaje que a usted le deja a la gente aquí en este espacio, en este programa, que lo que queremos es hacer, recordar un poco el mensaje de la ciudadanía para el país y para toda nuestra región. ¿Qué mensaje le deja a los colombianos, doctora? Bueno, más allá de la línea roja, es parte de la historia de Colombia, toda la historia que nos cupo en las páginas que escribimos de lo del Tolima, pero no es un libro que diga uno es para que se enteren lo que pasó, es cómo se tuvo que cubrir la guerra, qué fue lo que tuvimos que hacer y a través de todas estas anécdotas también pueden, los que no conocieron, como las nuevas generaciones que están en formación académica, que tienen que conocer la historia de sus regiones para poder tener algo en la cabeza, porque si uno no conoce la historia de su pueblo, está fregado. Y entonces eso es, que puedan conocer con toda la tranquilidad, porque la objetividad es al 100%. Somos dos mujeres periodistas que Ibagué, el Tolima y parte de Colombia nos conocen, cómo desarrollamos nuestro trabajo. Quiere decir que somos mujeres serias, profesionales, a carta cabal en este tema del periodismo. Pues ya lo saben, después de estar en la feria del libro, ustedes lo pueden conseguir y conocer la historia de eso. Olguita, el mensaje que a usted le deja a los colombianos. Bueno, que valoremos a nuestros campesinos, que valoremos nuestro campo y pues para no agregar más a lo que dijo María Elsie, que nos acompañen en este viaje que hicimos y lo pueden vivir con nosotros a través de nuestro libro, ir más allá de la línea roja también con nosotros. Y pues darle gracias a Dios porque es el que nos da el talento, el que nos da la posibilidad de hacer todas las cosas, de cumplir nuestros sueños. Todo lo podemos hacer los periodistas o estudiantes de periodismo y periodistas pueden lograr muchas cosas y no solo ellos, todo el mundo. Y darle gracias a don Tamalio por esa invitación. Admiro mucho su trabajo, su esfuerzo, me encantó estar en este programa y pues bendiciones para todos. Ya lo saben,
Así que eso es lo bonito de estar hablando de frente como la gente. Por ahora, vea, ahí está el libro y ustedes sigan en la programación del canal Congreso. Más información, más noticias y sobre todo más enseñanzas. Nos vemos.